migrantes. Los migrantes siempre tuvieron orientación demócrata. Y mira, Trump incorporó todos los migrantes a su caudal electoral. Entonces, estamos ante esas cosas que nos han pasado en el proceso electoral que sí deben de tomarse en cuenta para que eso no suceda en las elecciones generales. Quique, que dirigió procesos electorales, nunca antes en las prevenciones que hay en un consejo electoral se puede tomar en cuenta que las urnas pueden salir a pasear a la ciudad. Nunca. Y en bus. Sí prevé de que pueden llegar tarde a las 9 de la mañana. En rapidito. Pero no andar en un tour en la capital. Mira, eso ya es de gente malvada realmente, malvada. Y eso la Fiscalía está en la obligación de investigar. ¿Fue un acto provocado? No, yo sí creo que fue provocado e incluso muy organizado. ¿Con qué objetivo? Muy organizado. Eso es lo que la Fiscalía tiene que investigar. Usted con su experiencia, no, uno tiene sus propuestas, sus ¿cómo le llama? Conjeturas. Como decía Pineda Ponce, sus pálpitos. Pero uno no los puede decir, porque como dicen los abogados, para decirlo hay que tener una plena prueba. Lo que sí es cierto, y vamos a coincidir, es que eso es inaudito en un proceso electoral. Sí, en un proceso electoral que, si partimos de la juridicidad, solo hay un responsable. Y el responsable se llama Consejo Nacional Electoral. Es el órgano creado constitucionalmente. Es más, las Fuerzas Armadas están bajo su égida. Es decir, el comandante en jefe a partir de la convocatoria es el Consejo Nacional Electoral. Y ahí yo coincido con Julio en el sentido de que la Fiscalía debe de ir profundamente qué fue lo que pasó en ese evento especial. Porque hablábamos extracámaras y yo le decía, si yo hubiera sido consejero del Consejo Nacional Electoral, o Julio, estoy seguro lo hubiera sido, y veo en un busito las urnas, inmediatamente llamo a los militares y le digo, me los captura a todos. Los pongo a la orden de la Fiscalía y pongo orden en el momento. En el momento. Si anduvieron 9 horas paseando las urnas. Sí, es decir, es una orden la que se da para volverle a dar credibilidad al proceso. Entonces, yo creo que, me acuerdo que había una película de Clint Eastwood que se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, este proceso tuvo muchas cosas buenas, malas y feas. Pero quiero recoger algo que dice Julio. Realmente esta realidad política está siendo regulada por una legislación y por un organismo que está en las circunstancias para llevarla a cabo. Y le digo por qué. Porque la Comisión de la Verdad lo dijo, para que los hechos no se repitan. Pregunta que nos hacemos. ¿Es adecuado que en unas elecciones internas se sigan dando credenciales en blanco para que los movimientos se sienten en las mesas? Es una gran pregunta. ¿Qué fue lo bueno? Bueno, la masiva afluencia del pueblo hondureño, que superó todas las expectativas y vamos a una elección primaria con una participación más allá del 55% del Censo Nacional Electoral. Fíjese que casi se está definiendo la elección general. Exacto. Casi. Es decir, si el otro 45% se muestra apática, ya tenemos presidenta. Por el sistema, porque se dividieron las fuerzas. Lo mismo que sucedió cuando Juan Orlando fue presidente. ¿Qué fue la otra cosa buena? Las enormes diferencias. No sé cómo estaría el Consejo Nacional Electoral en este momento si la diferencia fuera al revés. Si hoy el 54 lo tuviera Narrala y el 36, lo tuviera Calix y el 34 lo tuviera Narrala. Y como prueba con esas irregularidades lo que sucedió. La biometría, extraordinaria. Yo no comparto mucho con Julio la transmisión de resultados porque fueron más eficientes ellos que estos. Es decir, se hizo la transmisión, se transmitió el del 60%, pero nosotros en el 2012,
transmitimos a las 10 de la mañana y se declaró a alguien electo, con mucho más porcentaje del que se está señalando en este momento. Lo que pasa es que las diferencias lo permitieron. ¿Qué fue lo malo? Lo malo es el comportamiento del Consejo Nacional Electoral. Óigame, nosotros nos podíamos agarrar del pelo con David y con Saúl adentro, y estoy seguro que Julio también lo hacía, pero cuando salíamos afuera tratábamos de dar la institucionalidad para que la gente más o menos se sintiera tranquila de cómo se llevaba el proceso. ¿Qué es lo malo? No creo que hubo la comunicación adecuada, no se tomaron las acciones adecuadas. Uno, cuando está en un Consejo Nacional Electoral, lo que administra es desconfianza, y lo que debe de darse es la sensación de autoridad y de tener el control del proceso, aunque el proceso se esté tratando de ir de las manos. Si el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que estar vigilante de todo el proceso para que si hay un incidente, de inmediato se tomen las decisiones que reviertan ese incidente. Normalmente, ¿qué sucede en los procesos? Se abren las urnas, hay deficiencias que se solventan en las 2 primeras horas y después el proceso va normal y hay que esperar el desenlace en el cierre de las urnas y la transmisión de resultados. Pero la pregunta que también se la hago a Julio para que la debatamos: ¿hay elecciones que pueden hacerse en 2 días o la ley solo dice que se hacen en 1 día? Porque aquí se votó el 9 y se votó el 10. ¿Puede el Consejo Nacional Electoral empezar a abrir urnas a las 9 de la noche? Cuando la ley dice que son a las 7, se deben de cerrar a las 5 y prorrogar 1 hora más. De ahí no le da ninguna otra atribución. ¿Puede el ejército actuar independientemente o tiene que supeditarse al Consejo Nacional Electoral? Porque si salió una orden del Consejo Nacional Electoral, obviamente el ejército no tiene ninguna responsabilidad, porque ellos son obedientes y no deliberantes. Entonces aquí hay muchas cosas que empezar a analizar y destapar. Y la que yo creo debe de despejarse con mayor claridad es: el Consejo Nacional Electoral se deslegitimó. Y va a ser este Consejo Nacional Electoral deslegitimado el que va a manejar el próximo proceso electoral. Entonces, si queremos entrar en esa etapa de componer lo que se descompuso y darle credibilidad al próximo proceso, se debe determinar lo más rápido posible este proceso. Y si yo fuera Consejo Nacional Electoral, pediría al Congreso que me deje dar un informe de lo que sucedió, porque es el Congreso, el poder del Estado que me eligió, y ahí mismo le pondría a disposición nuestro cargo. Si me ratifican, es que me están dando un respaldo el Consejo Nacional Electoral, y si no, pues obviamente se tendrá que entrar en una dinámica. Pero lo peor que se puede hacer es entrar con un órgano deslegitimado y que se vuelva a repetir esta historia. ¿Fue provocado, cree usted, lo ocurrido, Leves? Julio dice que sí. No sé si fue provocado, pero aunque hubiera sido provocado, fue mal manejado por el Consejo Nacional Electoral. Aunque se hubiera conspirado, ellos tenían la obligación de parar la conspiración. Si había necesidad de denunciar en el momento quiénes fueron los de la conspiración, había que actuar. Esa es la crítica que yo Ana podría. Paola, la presidenta José López dice que desde las 5 de la mañana, ella notó la situación, que había algo anómalo que estaba ocurriendo desde las 5 de la mañana. Convoca al Consejo, lo explica, toman una decisión y salen de frente. De 5 en 2 horas, para las 7 si hubiese podido resolver, a las 10 por lo menos hubiese estado. No, y además que ella, a mi juicio, se despersonalizó, porque como presidenta no supo manejar el tema, porque ella sí tiene una responsabilidad, dirigir al órgano colegiado. Y lo que se sucedió en ese momento fue que entraron en una controversia, en una pugna que no vale la pena. Pero eso tampoco exime, ¿no?, a los otros dos. No, tienen igual grado de responsabilidad para mi juicio, es decir, 33 de la responsabilidad. Así es. ¿Votó, Quique? Claro. Sí. Ya se me quitó. Ya se le borró. Y quiero aclarar,
por el Partido Liberal de Honduras. Sí, por y aquello- no voté ni por Cálix ni por Narrala. Voté por el único liberal, Luis Zelaya. O sea, fue a votar por Luis Zelaya. Sí. No lo dije en el momento porque le iban a anular el voto al pobre de Luis. Y no salió muy bien. que Bueno, diga. Quique lo dijo el 9 aquí, lo tuvimos en horas de la noche, hasta la madrugada estuvimos con Quique, y decía Quique, las diferencias marcadas en de los triunfadores, en los tres partidos políticos, eso salvó, Se salvó el proceso. se salvó el dijimos. proceso. Al pues. Por las diferencias. Por las diferencias. Por las diferencias que estaban ahí marcadas. Bueno, ir con estos mismos personajes, con estos mismos consejeros a las generales, ¿van No. a arrastrar esa mancha? No, es que ahí viene otro entretelón. Quitar a los consejeros significa descuadrar los Lo que ya acuerdos está- lo que políticos. ya está cuadrado. Lo que está cuadrado, porque ahora entonces Narrala va a querer meter su cuchara. Sí. Tito va a querer meter la de él. Y ya en el Partido Liberal otros van a querer Hoy meter. están llamando a Ana Paola Jola, están llamando hoy a rendir cuentas al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pero alguien escribió por ahí, por cierto, estaba leyendo acá. Pero la Y dice, verdad- pero le irán a dar permiso los jefes. Dijeron ahí la gente, ¿verdad? Que andan tanta cosa. Bueno, con Julio Navarro, ex consejero del Consejo Nacional Electoral, y el abogado Enrique Ortiz Sequeira, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y también estuvo en el Tribunal Nacional de Elecciones aquí. que a mi juicio era menos hipócrita que el actual. Porque ahorita dicen que no son de los partidos, pero son. Vamos a la pausa y al retorno hablamos un poquito. Mira, hay algo que es exacto. Las matemáticas y los números. Y no quiero dar opiniones, sino que quiero dar cifras. Partido Liberal es un partido que ha estado siempre alrededor de los 750,000 votos en las elecciones primarias. Hoy va a llegar a los 600,000 votos. Partido Nacional ha sido un partido que siempre ha andado alrededor del 1,000,000 de votos. Hoy creo que va a andar por los 750. Es decir, Partido Liberal disminuye, Partido Nacional disminuye. Libre es un partido que ha andado alrededor de los 450,000 votos en elecciones internas. Hoy sube a 700,000. Óigame, son números fríos. Ahora analicemos lo que sucedió en cada partido. Narrala gana con el 56%, pero es el candidato menos votado. Papi gana con el partido más votado, pero no le gana a la candidata más votada dentro del segundo partido, que es Libertad y Refundación. Esos son los análisis que quedan en el tablero para ver qué es lo que puede suceder en la elección general. Y de repetirse esa coyuntura, con 100,000 o 150,000 votos adicionales que puedan darse en el proceso general, obviamente se tiene un resultado. ¿Qué es lo que hay que analizar? Hombre, la componenda que se va a dar en el Partido Liberal de Honduras o en los otros partidos. Porque ya se está hablando incluso de violentar la ley en el sentido de darle a los perdedores posibilidad de que ocupen puestos de elección popular cuando ya participaron y fueron derrotados. Esa es otra gran temática que se va a hablar y se va a abrir dentro de este proceso electoral. ¿Lo va a permitir el Consejo Nacional Electoral? ¿Lo va a permitir una vez que lo deniegue o lo acepte el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia? Entonces, dentro del tablero político y electoral, todavía hay muchas cosas que decir. ¿Qué va a decir el Tribunal de Justicia Electoral sobre los recursos que aparezcan en el conflicto más grande que hay entre todos los partidos, que son los diputados, y que no está despejado y con una marca usted queda adentro o queda afuera, y que no vemos que el proceso en ese sentido se vaya escrutando rápidamente y va generando la zozobra que estamos viendo en los diferentes partidos? Bueno, ese es otro tema que habría que ver cómo impacta en ese porcentaje del 45% de indecisos que no sabemos si va a tomar partido o se va a mantener al margen con esta situación que está planteada. Así es. Bueno, El cuadro aquel de resultados. ajá, sí, solo Ve. mal cálculo político. No, mal cálculo. De No, ya eso le digo, de los esos que- mismos políticos y lo que decía Julio también, de los inversionistas en política. Los que invirtieron en Cali no tienen cálculo. No, de Lo bueno acuerdo. que- lo bueno que- no, calculaban otras cosas.
calculaban otras cosas. Porque si ellos se hubieran ido con Salvador, los hubiera legitimado completamente. Pero este proceso los deslegitima, porque los identifica. Y los limpió. Bueno. Ahora que hay otro elemento. El famoso liderazgo del alcalde San Pedro Sula. No fue capaz de arrastrar a Cálix. Él ganó, pero a Cálix Cortés le fue muy mal. No, le confirma que el voto de San Pedrano, pero es entendible, porque él va para la próxima. No quería darle. Entonces, ¿vos crees? Y se lo están Entonces, reventando en el No, Ejecutivo. y además, te digo, él ganó la presidencia del Central Ejecutivo, porque andaba con su objetivo particular. Pero, así como me quebraron a mí, que me borraron, se lo volaron a él Se también. lo reventaron. Se lo Bueno, 8:45 minutos. desplumaron al Tunando son del Sol, ¿verdad? En Fue el, que le hizo la guerra a 2001, Maduro. en el ¿no? 2001 fue Lisandro. Sí, me acuerdo de don Lisandro Rosales. Bueno, reflexiones para despedirnos rápidamente, Quique, sobre el proceso como tal, los avances y retos de las elecciones primarias. Primero que yo resumiría el proceso en una frase que normalmente lo dice la observación internacional. El proceso electoral primario del 9 de marzo no llena los estándares de calidad que requieren los procesos electorales. Ahí puede usted deducir lo que quiera. Como consecuencia de eso se necesita, obviamente, hacer las correcciones que un proceso de índole general requieren, sobre todo después de ver la recomposición política de las tres principales fuerzas que pueden intuir de una manera muy clara que de seguirse este mismo parámetro ya tenemos básicamente escogida quién podría ser el próximo presidente de la República bajo este esquema a simple matemática y a simple vista. ¿Qué se requiere? Que el proceso esté revertido de las garantías necesarias para que no vuelva a repetirse el hecho que se repitió en este proceso electoral, porque si lo que se dio en las primarias se repite en las generales, vamos a ver lo que sucedió en las calles hace muy poco tiempo, donde los dos sectores, el ganador y el perdedor, se van a confrontar muy fuertemente. Así es. Gracias, Quique. Julio.